tal? Buenas tardes, buenas noches. Ya nos encontramos casi en el mes de abril aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, sede de la Fundación Dialoga Bahía. Y pues ya el horario ya nos confunde, ya no sabemos si decir buenas tardes, buenas noches ya con nuestro horario, pero pues ya próximamente entraremos a nuestro próximo horario de verano. Y como sabemos, pues el maestro Ausencio de la Rosa siempre se ha distinguido por traer excelentes invitados aquí a la Fundación Dialoga Bahía y su programa de todos los miércoles. Y hoy tampoco es de excepción y vamos a hablar de un tema que no hemos tocado en esta mesa de diálogo. El tema es cómo mejorar los sistemas de anticorrupción. Y nuestro invitado es el doctor Guillermo Muñoz Franco. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al maestro Ausencio, a ti por estar aquí presente en la conducción y a todos los que nos apoyan. Gracias al equipo, pues hace realidad este tipo de ejercicios, yo digo ejercicios de reflexión, de análisis, de propuestas y, ¿por qué no, también de crítica? De crítica constructiva, ¿no? Me parece que es algo muy necesario para nuestro país y para el planeta. También hay temas también que son temas tan necesarios como el hecho de que nos estamos deteriorando nuestro planeta. Necesitamos nuevas políticas públicas en materia de economía circular, en materia de desarrollo sustentable, que va a todo presente una política integral. Y que en ocasiones pues vemos que no avanzamos mucho del lado también de la sociedad, no estamos muy concientizados, en fin. Sí, porque pues bueno, hablando de temas así como de ecología, ya nos salimos un poquitito. Yo recuerdo que la ley de ya no usar bolsas de plástico en las tiendas ya iba muy bien encaminado, llega el COVID y ay no, pues es que lo más práctico fue en nuestra ciudad, por lo menos, fue regresar al plástico. Sí, y de hecho dentro del modelo de la economía circular también hay que decirlo, se ha satanizado al uso de plástico. Lo que yo considero, y no más que considere yo, sino que es, digamos, la realidad, es que ya existen también elementos materiales biodegradables, de acuerdo a la economía circular, en donde los plásticos se pueden reusar, reutilizar. Es la era de las R's, reciclar, refabricar. Bueno, existen algunos expertos en el tema, hablan de 10 R's, la era de las 10 R's. Entonces, pero para quedarnos con 3 es reciclar, reutilizar, refabricar. Y bueno, por supuesto, utilizar materiales biodegradables, esto es, que no contaminen, que se degraden en un cierto tiempo. Entonces, en ese sentido tenemos que ir avanzando también. Hace falta mucha educación, mucha información, mucha concientización, también del lado de la sociedad y también de las autoridades. Me parece también que están trabajando. De hecho, en el Senado ya aprobaron la nueva Ley General de Economía Circular, falta que lo apruebe Cámara de Diputados, y en ese sentido tenemos mucho como personas, como ciudadanos, mucho que hacer, mucho que aportar, mucho que concientizar y también hacer efecto replicador de cómo concientizarnos y cuidar nuestro planeta, que es algo muy necesario. Y pues ya hicimos un pequeño paréntesis sobre el tema de corrupción. ¿Qué sucede? Llega la administración de Andrés Manuel López Obrador y uno de sus principales ejes de política es evitar la corrupción en todos los niveles. Vamos a tratar de entender y digerir un poquito el término de corrupción. Sí. ¿Qué es la corrupción? ¿Qué entendemos por corrupción? Fíjate que bien planteado, Rocío, porque es cierto, hablamos mucho de combate a la corrupción, de los sistemas anticorrupción, y bueno, por cierto, hay muchas definiciones, y yo ahorita expondré algunos conceptos, pero al final del día la corrupción es el desvío de los recursos públicos, favoreciendo desde por ejemplo, lo privado,
a lo público que pueden ahí cometer actos de corrupción. Y bueno, hay diferentes acepciones o, digamos, definiciones de corrupción. De acuerdo a la Real Academia Española, afectación o vicio, o un vicio o abuso que introduce en las corrupción de costumbres, corrupción de voces, una de las definiciones de la Real Academia Española. Otra es las controversias teóricas de los padres de familia. La misma Real Academia Española habla sobre que la corrupción en las organizaciones y especialmente en las públicas ha habido prácticas constantes en la utilización la utilización de la función y medios de aquellos que saquen provecho económico o de otra índole de las gestiones. Hay diferentes, digamos, tipos de enfoques de la corrupción, microorganizacionales, como el de la, digamos, ilicitud en todos los sentidos. La corrupción dice que debe ser entendida como una acción en donde si un agente o un servidor público tiene propósitos de las decisiones y actúa con altos niveles de discrecionalidad, eso también es lo que hay que combatir, los niveles de discrecionalidad y también los desvíos de las funciones y de la toma de decisiones. En ese sentido, dice que estos altos niveles de discrecionalidad y además la ausencia de la rendición de cuentas, la ausencia de la transparencia, donde no haya transparencia, por eso se posibilitan márgenes, dice, de desviación en el sentido de la actuación del servidor público. Entre los enfoques normativos, nos plantea, hay un autor, Alejandro Nieto, es administrativista. Poco voy a plantear aquí algunas cuestiones de definiciones desde la Real Academia Española, pero también con diferentes enfoques, un poco para decir, sin echar tanto rollo, a ver si logramos, en pocas palabras, tener claro qué es corrupción. Corrupción es agarrar algo que no te pertenece. Corrupción incluso es violar la ley, es una violación a la ley. Corrupción es desviar el propósito al que está un recurso público. En ese sentido, bueno, ¿solamente aplica entonces para los servidores públicos o también puede funcionar en otro ámbito? No, en diferentes ámbitos. A ver, un ejemplo. Precisamente está la corrupción dentro de la función pública. Público. ¿Qué es el que más tachado, el que está más al ojo del público, del ciudadano normal? Pero así es. ¿podemos ser corruptos en otra? Por supuesto. Mira, yo creo que el asunto de la corrupción no se puede plantear solamente con un enfoque desde de la administración pública, de la función pública mexicana. También la corrupción se da en las organizaciones privadas. Por ejemplo, en los sectores empresariales. Los empresarios tienen mucho que aportar y tienen mucho que también responder a los actos de corrupción cuando ellos, por ejemplo, no generalizo por supuesto, pero algunos que podrán ganar licitaciones, por ejemplo, amañadas, licitaciones orientadas ya nada más, o que que las licitaciones públicas sean cerradas o no las abran a todos los concursantes. En ese sentido también se da la corrupción desde lo privado y también en lo social. Nos plantean varios autores que también las organizaciones de la sociedad civil también entran en el rango, no digo, insisto, todas, pero sí puede haber también corrupción en el ámbito social, en el ámbito de las organizaciones sociales, que también, incluso todavía más allá, doble responsabilidad. Cuando reciben recurso público, ahí también hay una afectación o hay un daño al erario público de alguna ONG que desvíe el recurso para el cual está etiquetado. En ese sentido, y bueno, pues la corrupción en todos
los ámbitos existen. Yo creo que el gran reto del combate a la corrupción es precisamente ir, digamos, cerrando los diques, o no dejarles opción a la tentación, Sí. y todo por un rumbo, por una ruta en el marco de la ley. Con mucha transparencia. Yo sostengo que el tema del combate a la corrupción, primero necesitamos consolidar el acceso a la información, la transparencia. Primero tenemos que combatir la opacidad. Y para combatir, ¿a qué me refiero? ¿Qué es la opacidad? Pues la opacidad puede nos puede remitir a situaciones de información que está poco clara, o... Entonces no es lo mismo transparencia y opacidad. Opacidad. Vuelvo a la parte. Transparencia Ajá. es, digamos, el acceso a la información pública. Es el acceso que tenemos a la información. A la información pública. Ahora, aquí yo habría que se distingue lo que es la transparencia vista como una política pública y lo que es el acceso a la información pública, que es un derecho constitucional consagrado en el artículo 6 de nuestra Constitución Federal de los Estados Unidos y en las propias, en el artículo primero que habla sobre los derechos humanos. Digamos que hay un articulado en donde nos garantiza el acceso a la información pública y a la protección de los datos personales. Y la transparencia debe ser vista como una política pública. Esto es, que exista información, que haya una vitrina pública, que exista información para que todos podamos estar informados. La opacidad es lo opuesto. Es como esconder. Es como, exactamente, cuando no hay poca o no hay información. En ese sentido, yo considero que el primer paso para hablar del combate a la corrupción, primero hay que tener acceso a la información, hay que tener transparencia en los actos de gobierno. ¿Por qué? Porque sin información, luego, ¿cómo entonces combates la corrupción? ¿Con qué elementos? También en el proceso del combate a la corrupción se requieren los elementos para que la autoridad competente pueda juzgar, pueda procesar, pueda darle seguimiento. En ese sentido, por eso digo que primero hay que consolidar el acceso a la información pública. Esto es la transparencia. Digamos, sería el primer escalón para luego entrarle precisamente ya al combate a la corrupción. Y hablar del combate a la corrupción es hablar de sistemas. En México ya existe un sistema nacional anticorrupción, y en cada una de las entidades federativas, en cada uno de los estados también existe un sistema estatal anticorrupción. Sí, de hecho ya los ciudadanos tenemos acceso a cualquier tipo de información, ¿no? Queremos informarnos, por ejemplo, del sueldo del presidente municipal de Guadalajara, vamos y llevamos al instituto que le corresponda y pedimos esa información y nos responden, ¿verdad? Ese es el acceso a la información. Ese es el acceso a información. Sí, porque luego, ¿cómo nos vamos a enterar o cómo tendríamos los elementos de que hay corrupción? Pues yo creo que una de las partes es precisamente, primero, tener acceso a la información. Esto es la transparencia, digamos que es una de las piezas de un sistema de combate a la corrupción. En cualquier lugar del mundo, un sistema que quiera combatir la corrupción requiere de 3 etapas, digamos. La primera etapa es la prevención. Necesitamos también primero prevenir que no haya corrupción. ¿Cómo prevenir que no exista la corrupción? Bueno, ¿cómo prevenir? Como códigos de conducta, a veces se escucha, y estoy seguro que los que nos ven y nos escuchan, a veces dicen, bueno, pues es muy romántico, ¿cómo vas a prevenir? Bueno, existen instrumentos como códigos de conducta, de ética, moral, del buen desempeño, de los servidores públicos. Concientizar a los servidores públicos primero con todo ese tipo de códigos, buscar los mejores perfiles, las personas que sean honestas. Yo sé, insisto,
a veces escucha muy romántico esto y muy alejado de una realidad, porque decimos, no, bueno, pues está, por ejemplo, en el país existe mucha corrupción. Bueno, déjenme decirles una cosa, que también necesitamos tener cuadros profesionalizados en la administración pública. Esto es en los gobiernos, llámese gobierno federal o las gobiernos estatales o municipales. ¿Para qué? Para que primero yo creo que quien actúa y corrompe pues es el servidor público, es la persona. Entonces debemos de trabajar mucho concientizar a las personas, insisto, con este tipo de herramientas, códigos de ética, ya dije, códigos de buen desempeño, comportamiento. Hay herramientas teóricas de alguna manera, pero que pueden ir previniendo. Por eso el primer paso es la prevención. Si en el combate, digamos, o en la lucha por combatir la corrupción, si tenemos ese tipo de esquemas de prevención, creo que podemos bajar el nivel de corrupción. Esperemos que con la prevención se pueda resolver, pero luego nos damos cuenta que muchos pues ya tienen muchas tentaciones y vemos todos los días en los medios electrónicos, en la televisión, en los periódicos, actos de corrupción, y luego decimos, bueno, y no pasa nada. Yo creo que también es importante, después del primer elemento, la primera etapa, la prevención, en un modelo de combate a la corrupción, es la investigación. Esto es, si deben de tener las autoridades competentes, por ejemplo, las fiscalías anticorrupción, los elementos necesarios para darle seguimiento a una investigación, para luego entonces procesar, para que el Ministerio Público pueda actuar. Pero si en ese proceso el Ministerio Público no tiene los elementos objetivamente, pues por eso solo escuchamos mediáticamente muchos actos de corrupción, pero observamos que no pasa nada. A veces incluso en la propia autoridad en materia de combate a la corrupción, por ejemplo las fiscalías anticorrupción, que es una de las piezas fundamentales de un sistema anticorrupción nacional y local. En el nacional tenemos al fiscal general de la República y incluso en los estados, aquí en Jalisco, tenemos un fiscal anticorrupción dentro del sistema estatal anticorrupción. Por eso es importante la investigación, para que aporte los elementos con información veraz, con objetividad, que tenga todos los elementos, para que ahora sí que el que la haga la pague, pero de manera, digamos, que la pague con todas las de la ley, no que persigan mediáticamente a personas que dicen que cometieron actos de corrupción y no los comprueban, y el Ministerio Público no puede actuar. Luego entonces se cae y fue nada más un acto mediático y no una sentencia jurídica. Ese es el segundo paso. El tercer paso... Sí, a ver, Guillermo, sí, pero, por ejemplo, pues pasan años y años y años y dicen que México es uno de los países más corruptos, de los más corruptos que existen en el mundo, y me voy a atrever a decir unos saluditos, porque aquí tenemos un comentario que nos habla sobre la corrupción. Kenia Morales dice: buenas noches, saludos para todos. Dialoga Bahía agradece tu visita aquí a la casa. David Moreno nos dice que por qué México es tan corrupto. David Moreno también nos hace otro comentario. Dice que la corrupción en México ocupa el lugar 124 de 180 en Transparencia Internacional y el 38 de 38 en la OCDE. Esto es muy importante, porque al final de cuentas este dinero que se va o se destina, y no solamente es dinero, ¿verdad? En ocasiones es recursos que pueden ser materiales o bienes y servicios, porque en México se desvían esos fondos, y esos fondos ya no forman parte de la riqueza de nuestra nación, y al final de cuentas pues lo que sustenta a un país es la riqueza, lo que tenemos, ¿no? Sí.
Así que... Sí, mira, es interesante el planteamiento de David. Sí, David Moreno. David Moreno. Sí, efectivamente, Transparencia Internacional lleva a cabo un índice de percepción en corrupción. Y que, dicho sea de paso, el comportamiento, más bien el nivel que hemos tenido en nuestro país, vemos que también no avanzamos. Se han hecho cosas, existe un sistema nacional anticorrupción, los sistemas estatales existen dentro del engranaje o de las piezas fundamentales de estos sistemas, pues están la Fiscalía Anticorrupción, está el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, y hay un órgano de control interno, está la Secretaría Ejecutiva de este sistema estatal anticorrupción, y son, digamos, integrantes del sistema estatal anticorrupción. Está el propio Instituto de Transparencia, la Contraloría del Estado, precisamente el fiscal anticorrupción, el Contralor del Estado, y bueno, un comité de participación social. Sí, y sí comprendo. Todo esto se ha transformado a México, pero también el mexicano somos muy corruptibles, ¿no? O sea, se nos hace más fácil dar una mordida. No justifico nada. Yo digo que estos sistemas, tanto el Sistema Nacional Anticorrupción como los sistemas estatales anticorrupción, que llegan a México, a nuestro país, en el 2015, y ya tenemos, pues ahorita ya tenemos... estamos hablando de 6 añitos. 7 años, y me parece que todavía falta mucho por hacer. En ese sentido, yo creo que estos sistemas se deben de fortalecer. ¿Y quién los debe de fortalecer? Pues se les debe fortalecer, por una parte, con un presupuesto adecuado, que obedezca precisamente a las necesidades y que estén a la altura también, dando respuesta a la propia sociedad. Me parece, sé que no todo es presupuesto, también yo creo que debe de existir, lo plantea el Sistema Nacional Anticorrupción en sus 20 ejes, un sistema de evaluación, porque se debe también de lo que evaluar. No se mide, no se puede saber cómo se ha avanzado si no medimos. En ese sentido, me parece que es uno de los retos del Estado mexicano. Se deben de fortalecer, más no desaparecer, porque si alguien piensa que desaparecer este sistema nacional o los sistemas estatales, si piensan que desapareciéndolo seguramente la lógica de los que creen que desapareciendo van a obtener un mayor presupuesto para sus gobiernos, me parece que ahí hay un error de una visión, digamos, incluso democrática, una visión de apertura, una visión de buscar cómo realmente se debe de combatir la corrupción. Sí, y yo veo que pues, el gobierno hace lo que le corresponde del lado del servidor público, pero del lado del ciudadano, yo he visto, o antes veía, anuncios donde los que tomaban las riendas para educar o prevenir al ciudadano en la educación eran los organismos civiles, ¿no? O los institutos, las cámaras industriales se dedicaban y ponían anuncios y nos enseñaban a lo que era la corrupción. Y la corrupción es desde un dulce que le puedes dar a tu maestra para que le ponga una buena calificación a tu hijo. Eso ya es corrupción. Sí, por eso yo hablaba de la necesidad también de formar personas con principios, con valores, con ética, con formación, con conocimientos. Yo creo que un verdadero sistema que combata la corrupción requiere de la participación de todos, de los gobiernos, de la sociedad, de todos los sectores de la sociedad, de todos los sectores. Me estoy refiriendo a que todos podamos, digamos, impulsar una verdadera y plena política nacional de combate a la corrupción, porque al final del día
como tú bien lo dices, pues todos podemos estar involucrados. ¿Y saben cómo podemos estar involucrados? El no hacer nada. En ese sentido, yo creo que también hace falta una amplia participación, involucramiento por parte de la sociedad. Hay que decirlo, todavía falta mucho. El nivel de confianza, pues vemos que es muy bajo, pero no esperemos a que los gobiernos nos resuelvan todo. Me parece que sí les debemos de exigir a los gobiernos cómo a través de la denuncia de los actos de corrupción, darle seguimiento a las fiscalías anticorrupción, empoderarnos como sociedad para que el gobierno realmente no, digamos, pues que no existan tantos actos de corrupción, pero también del lado de la sociedad para que haya corrupción se requieren dos elementos, ¿verdad? Uno no puede ser corrupto. Entonces, y el otro no participa. En ese sentido, yo creo que la responsabilidad es de todos, sociedad, gobierno, y me atrevería a decir que una política nacional de combate a la corrupción requiere también de un nuevo modelo de gobernanza. No quiero ser así como técnicamente, porque también hay que utilizar lenguajes muy ciudadanos para poder entender esto, porque luego al final lo planteamos de manera muy técnica y muchos dicen, pues no estás diciendo nada, no estás planteando nada. No, yo creo que me refiero a un modelo de gobernanza en donde haya cooperación, coordinación, incluso los propios sectores de la sociedad se estén participando en digamos, cómo se va a tomar las decisiones en materia de recursos públicos, por ejemplo, para los servicios públicos en el ámbito del municipio. Por ejemplo, en los programas sociales, que los programas sociales también existan mecanismos abiertos, transparentes. Sí, tocaste un punto muy importante porque los programas sociales pueden ser muy corruptibles por los que manejan, por los que... Hay tentaciones por parte de los tomadores de decisiones dentro de los gobiernos en llevar agua a su molino, para decirlo más políticamente o electoralmente, más bien electoralmente, o incluso desviar, porque en temas de programas sociales, del recurso público, porque debe de favorecer también la igualdad para todos. Sí. Y en ese sentido tenemos que trabajar mucho. Mira, hay quien sostiene que la corrupción se origina desde lo electoral. Vamos a tocar temas bien... Estamos planteando ahorita sí varios planteamientos, o esquemas o reflexiones, pero vamos a lograr aterrizarlo. Sí, a ver, ya llegamos a lo electoral. Dicen, hay quien sostiene, insisto, que la corrupción inicia desde lo electoral. ¿Por qué? Porque en una campaña política, a presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, federales, senadores, como dices, los cargos de elección popular, en muchas ocasiones quienes están atrás financiando sus campañas, por ejemplo, que fueran empresarios, esos empresarios pudiera ser que al rato también le soliciten, ganan y le soliciten que haya una retribución. O sea, hay intereses atrás de apoyar. Y ahí empieza ya una corrupción electoral, digamos, en pre-campaña o en campaña, y luego en el toma y daca, cuando ya llegan a gobernar. Y luego también, insisto, en esa parte me parece también que el Sistema Nacional Anticorrupción, dentro de todas sus piezas fundamentales, se requiere también, digamos, yo creo que es fortalecerlos, los sistemas, el Sistema Nacional, el Sistema Estatal, pero también incorporar las funciones de fiscalización. Sé que está la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría en el caso estatal, pero que los sistemas también yo sería un planteamiento que tengan más injerencia en el seguimiento y monitoreo de la fiscalización, y no solo de la fiscalización,
de los recursos públicos, sino también yo creo que incluso se quedó como pendiente en el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción de cómo de incorporar una unidad de inteligencia financiera dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, sí, y no desde el gobierno, sino que sea algo así como para, las áreas de Contraloría, algo así. Una unidad, una área, pero incorporar al Sistema Nacional Anticorrupción, digamos, una unidad o un área que le dé seguimiento a los sistemas financieros para que trascienda y llegue a revisar, a analizar, a perseguir el lavado de dinero, que me parece que es otro de los temas que el Sistema Nacional Anticorrupción debe también de tener injerencia en el seguimiento del lavado de dinero. El lavado de dinero llega en Estados Unidos, uno de los antecedentes fue en Estados Unidos, precisamente en el área, en la época de Helios Dess, le llamaban las lavanderías, precisamente porque... Bueno, nada más hasta qué época nos fuimos a hablar y cómo fueron llamadas. Estoy tratando un poco de dar así como diferentes elementos, a ver si... El tema de corrupción es muy amplio, lo podemos ver en todos los aspectos. Ya hablamos de INE, podemos hablar de Hacienda y podemos hablar de aquí movilidad. Por eso yo estoy planteando que la función del lavado de dinero también debe estar incorporado en el Sistema Nacional Anticorrupción, para que sea el Sistema Nacional Anticorrupción que sea como es, independiente, y no exista tentaciones también de que si no es independiente, pues va a ser juez y parte. Concluyo, el sistema de lavado de dinero, más bien el lavado de dinero en 1986, okay, en Estados Unidos es el primer antecedente. Sistema de lavado de dinero, hablamos en el lavado de dinero. 1986. Ahí ya en Estados Unidos se da cuenta que hay un pequeño Al Capone en ese tiempo utilizaba precisamente las lavanderías para lavar dinero. Sí, pues hay que, el dinero mal habido hay que limpiar. Es correcto. Y en 1970 entraba, en 1986 el lavado de dinero era ya en Estados Unidos un delito federal. Ya en 1990 en nuestro país, en 1986 en Estados Unidos, y existía ya una ley en Estados Unidos de lavado de dinero. En 1990 en México se tipifica precisamente el delito fiscal. 4 años después. 4 años después, el delito fiscal en el artículo 115 bis del Código Federal, el Código de la Federación, Código Fiscal de la Federación. Y el 13 de mayo de 1996, 6 años posteriores, se deroga precisamente este artículo 115 bis y se expide precisamente el artículo 400 bis dentro del Código Penal Federal. Digamos, contamos ya con una legislación mexicana de operaciones con recursos de procedencia ilícita. A nuestros amigas y amigos que nos están viendo y los que estamos aquí, es importante también, yo digo, que tener esa política nacional de combate a la corrupción a través del Sistema Nacional Anticorrupción, incorporarle estas funciones de lavado de dinero. Me parece a mí importante. También incorporarle a este Sistema Nacional Anticorrupción funciones precisamente de fiscalización. Incluso lo planteaba precisamente hace algunas semanas el doctor Santiago Nieto, de que algunas funciones de fiscalización que lleva a cabo el INE, que se incorporaran también, se podrían incorporar también en una política nacional anticorrupción, yo le agregué al Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Para qué?
porque tenemos para hablar del combate a la corrupción y combate a la impunidad, que es otro, digamos, gran reto. Es otro subtema, combate a la impunidad. Que también la impunidad es un asunto que nos está Sí, lacerando porque... a todo el país. En ese sentido, me parece que, insisto, requerimos de una política nacional anticorrupción integral, o sea... Sí, pues porque estamos hablando de que, bueno, tenemos corrupción, pero luego no da seguimiento, no se evalúa y se queda impune. O sea, qué chiste. Y hago la aclaración, muchos de los que lo están viendo y algunos que saben, sí existen dentro de las piezas de los que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, está la auditoría, el auditor federal, la auditoría a nivel nacional. Ajá. Y aquí el auditor estatal ya dentro de las piezas, pero yo mi planteamiento es incorporarle al Sistema Nacional Anticorrupción para que dentro del Sistema Nacional Anticorrupción puedan precisamente darle seguimiento, un monitoreo de manera permanente y sobre todo con todas estas piezas o digamos el rompecabezas, porque si le quitas una pieza a este rompecabezas, ¿qué va a pasar? Se puede correr riesgos de que además, de que tenga fisuras. Apenas se está complementando, apenas se está estructurando, ahorita no le puedes quitar nada. Y todavía el Sistema Nacional Anticorrupción, desde mi opinión, todavía no se consolida, hay que decirlo, todavía no está consolidado, todavía le hace falta meterle, insisto, más fortalezas, le hace falta en sus piezas meterle también, incorporarle mayor objetividad, mayor independencia. Muchos gobernadores siempre tienen la tentación de que los miembros del comité de participación puedan empujar o poner a modos. Yo creo que esa parte se tiene que ser muy cuidadoso, sí, para que lleguen los perfiles independientes y puedan obedecer a la ley. Si hablamos de sistemas anticorrupción con un sentido estrictamente, digamos, objetivo, para que puedan tener una actuación digamos, con independencia, con libertad. Como decía Ortega y Gasset, yo soy amigo de mis amigos, pero más amigo soy de la verdad, y la verdad jurídica yo le agregaría. Me parece que requerimos, insisto, de meterle más, de afinarle más el Sistema Nacional Anticorrupción. Fíjate, Rocío, sí. Hace poco salió un estudio muy interesante comentado por el doctor Mauricio Merino, yo se lo escuché, incluso revisé dónde está, por un colegio de abogados con un alto expertise en estos temas, y hicieron un ejercicio, un análisis de los sistemas nacionales anticorrupción y identificando, digamos, en la parte de una clasificación de la normatividad o la norma que tenía cada sistema, y la normativa del Sistema Nacional Anticorrupción es de los mejores. Sí, el diseño de la normatividad es de los mejores, tal vez el mejor, o no, así se dijo, el mejor de Latinoamérica y uno de los mejores del mundo. Pero luego otra clasificación es la implementación. Ahí es donde nos falla. Creo que estamos el diseño estamos diseños normativos estamos muy bien, pero en la implementación es donde estamos fallando, donde está fallando el sistema. Luego entonces, ¿qué hacer? Tu punto de vista es ¿qué pasa? ¿Cómo hacerle para que mejore la implementación? Bien, desde mi humilde opinión, yo creo que, por supuesto, podemos hablar de muchas cosas, pero yo creo que no hay que perdernos. Me parece que se requiere primero fortalecer, insisto, fortalecerlo a nivel presupuestal al Sistema Nacional Anticorrupción y a los sistemas estatales. Un presupuesto ad hoc, adecuado, ¿sí?
primero. Sí. No tampoco llevarlos a presupuestos que los ahorquen o que los lleven al precipicio, porque a alguien le conviene, si fuera ese el criterio. A alguien no le gusta que tengamos sistemas ni nacional ni estatal anticorrupción. Entonces, creo que tenemos, o más bien, me parece que las democracias también se fortalecen con tener sistemas nacionales, en el caso de México, sistemas estatales anticorrupción fortalecidos, presupuestalmente, fortalecidos en materia de independencia y de libertades de actuación, fortalecidos también, hay que decirlo, con sistemas de evaluación. Vuelvo a insistir, sistemas de evaluación, también hay que evaluar, que existan mecanismos de evaluación a los sistemas, tanto al nacional como a los estatales, incluso independientes. Un sistema de monitoreo, una evaluación en donde se estén evaluando permanentemente indicadores de desempeño, indicadores de actuación, indicadores de cumplimiento de metas, objetivos, que vayan incluso homologados con un ejercicio presupuestal, porque los ejercicios presupuestales también tienen metas, en sus programas metas, objetivos, que vayan a la par, que homogeneicemos. Sí. Es la otra parte. Otra es también buscar que lleguen al cargo de todas estas piezas los mejores perfiles profesionalizados. ¿Y en México ya tenemos perfiles profesionalizados en el tema de existen corrupción? Dentro de estos sistemas, el nacional y estatal, un comité de participación social, tanto a nivel nacional como en las entidades federativas, que están conformados por un número impar, ¿sí? 6 o 9, y revisando un poco algunos comités de participación social, se ha criticado mucho, incluso mediáticamente. ¿Los medios? A mí no me consta, pero se ha criticado mucho que los gobernadores influyen en esa la integración. Ahora, o sea, que cuando se integran tiene mucho que ver en la mano. Vamos siendo más objetivos. Podrán ser amigos de gobernadores, pero que tengan la independencia en la toma de decisiones y lo que la ley los mandata. Porque, tampoco se vale satanizar, porque luego, aquí tenemos que ser cuidadosos, yo creo. Lo que se refleja en muchas ocasiones es precisamente, que hay conflictos ahí, de los miembros del Comité de Participación Social. Y no me refiero a Jalisco para los que me están viendo, y lo voy a decir, incluso porque muchos de los que forman parte de estos comités egresaron de los institutos de transparencia, muchos, y si podemos analizar, muchos, no todos, pero muchos, y hay amigos y amigas que están en otras entidades federativas, y yo se los he planteado, que sí es muy importante la profesionalización, la independencia, para que tengan una actuación con libertad y una actuación apegada estrictamente a lo que dice la ley. La mejor bandera, como decía Juárez ahora, la mejor bandera es la ley, la mejor bandera de un país es la ley. Luego, entonces, me parece que otro de los aspectos también para el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, insisto, sería incorporarle estas funciones que estoy comentando, de lavado de dinero y de fiscalización. Al margen de que, insisto, está representado por las piezas de los autores del Estado y a nivel nacional. El lavado de dinero tiene un poco, yéndome al modelo del lavado de dinero para incorporarlo, para terminar ya el planteamiento del lavado de dinero, tiene aspectos básicos el lavado de dinero, en 3 etapas, en 3 momentos. Una es la colocación, y así lo estableció y lo trabajó incluso la propia Unidad de Inteligencia Financiera. El primero es, la colocación es la disposición del dinero proveniente de actividades delictivas o ilícitas, ¿sí? Por ejemplo, depósitos en efectivo,
digamos, insuficiencias electrónicas. Ese es el primer, digamos, el primer aspecto del lavado, de un esquema de lavado de dinero. El segundo, como también lo mencionaba el doctor Santiago Nieto, es la estructuración del lavado de dinero. Esto es el envío de dinero mediante diversas transacciones financieras para cambiarlo de su forma, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué todo esto? Para dificultar su rastreo de perseguir el dinero. La compra de inmuebles, en muchos casos estamos escuchando mucho, incluso mediáticamente. El tercer aspecto básico del lavado de dinero es la integración. Esto es, ¿qué quiere decir? Como reinserción de los fondos ilegales en la economía. ¿Cómo regresamos? ¿Cómo incorporamos? Por ejemplo, la utilización de fachadas o las famosas factureras. Para poner así el ejemplo. Entonces, en ese sentido, el esquema de lavado de dinero, digamos, con sus aspectos básicos, sus tres aspectos básicos, me parece a mí importante incorporarlos en el Sistema Nacional Anticorrupción y en los sistemas estatales, buscar un esquema también que en las entidades federativas, a través de los congresos de los estados, si fuera el caso, pues buscara cómo aprobar por ahí una incorporación de la implementación de un sistema financiero. Aunque ya se ha hecho algo, ¿no? En cuestión de lavado de dinero, ¿no? Ya no puedes llegar al banco y depositar 200,000 pesos. A ver. ¿Pero quién investiga? No investiga. Bueno, investiga la Secretaría de Hacienda. Ajá. Investiga, por ejemplo, el lavado de dinero, se apoyaría de aduanas, de aduanas de la Secretaría de Hacienda, el lavado de dinero de la Secretaría de Hacienda también. Por supuesto que coordinación con las dependencias que ya existen dentro de la función pública mexicana, pero sí sería importante, para mí sería interesante que desde un sistema nacional anticorrupción y no desde los gobiernos, no solamente, o más bien apoyado desde los gobiernos, con información, con coordinación, con cooperación para el seguimiento, pero que, digamos, el eje articulador sea el engranaje, todas las piezas del Sistema Nacional Anticorrupción o los sistemas estatales anticorrupción de las entidades federativas. Guillermo, tenemos otro comentario, Guillermo, de Marta Jiménez Grano, que nos dice: ¿la corrupción ha frenado el desarrollo en México? Definitivamente. Así es, sí. Y no nada más el desarrollo económico, sino ha incentivado la inseguridad, que es también, digamos... Es otro tema. Sí, digo, mira, a todos los que nos ven, esta frase, cuando la comento, luego algunos se ponen a pensar, a ver, espérame, ¿cómo? Giulio Andreotti, ex primer ministro italiano, decía que la corrupción jamás se va a terminar en el mundo. Se debe de regular. ¿Cómo? Eso lo agrego yo. ¿Cómo? A través de este tipo de herramientas, de la transparencia, el acceso a la información, de la rendición de cuentas, de la fiscalización, de los archivos, que es un tema la documentación archivística, es un tema también fundamental en todo esto que estamos comentando. Esto es, por eso hablo que el Sistema Nacional Anticorrupción debe ser el eje articulador de todo este tipo de funciones, respetando, coordinándose en el caso, por ejemplo, de lo que hemos hablado, de lavado de dinero con aduanas, con Secretaría de Hacienda, con la Fiscalía General de la República, que también forma parte de las piezas, pero deben de ser autónomas, insisto, con independencia. Me parece ahí que todavía tenemos, insisto, el Sistema Nacional Anticorrupción en el Estado de México todavía nos deja mucho que deber, todavía tiene grandes retos y hay que fortalecer. No, pues por lo que se ve, el sistema de corrupción en México no es un tema que se pueda abordar en 50 minutos en un programa, porque está inmerso un montonal de instituciones, un montonal de personas, de ciudadanos. No es un tema muy a la ligera. Yo espero nada más, como mexicano, y quiero a mi país, espero
que si del 2015 a la fecha, que llevamos 6 años aproximadamente del Sistema Nacional Anticorrupción, en transparencia llevamos 16 años en el país. Espero nada más que pasemos de ese círculo vicioso a un círculo virtuoso y que pasemos lo más pronto posible para que no, lo comento, yo espero que mis hijas vean el resultado consolidado de de una política nacional de combate a la corrupción y a la impunidad en nuestro país. En algunos, si llevamos 6 años, dicen los sociólogos que para la implementación de una nueva cultura llámese ahora de combate a la corrupción, se requieren de 15 años. Yo espero que estamos dando nuestros primeros pasos. Pero no es suficiente. En los pasos que llevamos me parece que tenemos que esforzarnos más, comprometernos más, responsabilizarnos más, todos. Y bueno, pues aquí está la apuesta también. Yo lo comento y lo comentaba con los alumnos estudiantes del doctorado, que yo les decía que la transparencia pasó por diferentes etapas con diferentes signos políticos, porque la política está, por supuesto, está operando y cambia. La transparencia llega con un signo de un color en el 2000. Ajá. Con el expresidente Fox, que no quiere decir que llega no quiere decir que es bandera de ellos, la transparencia fue producto de la globalización, no de un partido político. Se lo quieren abrogar, pero no es así. Es producto de una serie de estructuras y de condiciones que se dieron en Latinoamérica, en el mundo y en la economía. Y luego, dando ese recorrido, después del 2000, que es la era de la información y todo, que llega, yo digo, bueno, ya llegó la transparencia, el acceso a la información pública, que todavía no se consolida, desde mi opinión. Hay muchos que dicen que está consolidado, no se ha consolidado, desde mi opinión. Y luego llegan este tipo de sistemas, llega el sistema de archivos, de protección de datos, sistemas nacionales de fiscalización, de rendición de cuentas. Bienvenidos y qué bueno. Ahora llega el Sistema Nacional Anticorrupción y llega con signos distintos, signos políticos distintos. Ajá. Me parece que las políticas públicas nacionales anticorrupción deben estar al margen, y les esperaría, de los signos políticos, sino debe ser una política de Estado, una política que se institucionalice, que al margen de los colores o de los partidos políticos que lleguen al poder, siga permaneciendo, institucionalizándose esta política nacional anticorrupción. Solo así vamos a trascender más allá de las fronteras. Tenemos saludos. María Rojas dice saludos, doctor Muñoz. Ángela Orozco, muchas gracias por vernos. Gracias. Kenia Morales, muy buen programa, gran invitado, gracias por los saludos. Ángela Orozco, saludos al maestro Ausencio. El maestro Ausencio está dando una clase aquí a un ladito, en la oficina anexa. Kenia Morales dice, sí, otro programa sobre este tema, por favor. El tema, pues ya nos agotó el tiempo y son muchos ángulos para ver la corrupción. Hay que estudiarlo y meternos un poquito a fondo. Para muchos tal vez es un tema cansado, pero es un tema que estamos en pañales y tenemos que resolver como mexicanos, porque perdemos mucho de la riqueza de nuestro país, la riqueza de la nación. Tenemos un presidente que dentro de sus principales compromisos fue combatir la corrupción, y esperemos que sí se cumpla. Y pues adelante, marchemos adelante. Un último comentario. Sí, nada más un último comentario, decirles que el gran reto del Sistema Nacional Anticorrupción y los estatales es que no caigamos, con todo respeto, a la simulación, ni del lado del Sistema Nacional Anticorrupción, ni del lado de los gobiernos, ni del lado, por supuesto, del lado de la sociedad, porque el Sistema Nacional Anticorrupción tiene un costo, fíjense, y no necesariamente financiero, económico. El presupuesto asignado al combate a la corrupción
es de 3.315.741.103.00. Esto es un 2.7% de nuestro Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque estoy hablando de todo el sistema nacional anticorrupción, pero no es solamente económico, no solamente económico, sino podría tener un costo a la democracia si no se fortalecen estos tipos de sistemas de combate a la corrupción y combate a la impunidad, que es lo más nacional. Muchas gracias y yo estoy a la orden como siempre. Saludos. Pues muchas gracias y da mucho gusto saber que en este país, en nuestro estado y en Guadalajara tenemos personas con perfiles preparados para hablar de estos temas. Y pues no me queda más que despedirme y agradecerle al maestro Ausencio de la Rosa, presidente de la Fundación Dialoga Bahía, por siempre tener excelentes temas. Muy buenas noches.